Hola a todos Bienvenidos a un nuevo episodio. a un nuevo episodio de Mate y Café. Espero que estéis muy bien. Nosotros estamos aquí en nuestra van. Y Tratando de estar bien. sí, porque menuda semana. Y Precisamente de ello le vamos a hablar. De todo lo que ha estado pasando este último tiempo, un poco complicado. sí, queremos traer aquí un poco nuestros dramas y cómo lo hemos ido pasando y superando y gestionando. Y también tampoco queremos quedarnos con todo lo negativo, sino que simplemente queremos traerlo para ver que en la vida siempre intentamos poner nuestra mejor intención, pero bueno, pasan cosas, porque la vida es así y pasan muchas cosas que no nos esperamos, pero en nosotros está pues cómo lo interpretamos o qué cosas aprendemos, ¿no? Porque al final es eso, Claro, o lo aceptamos o sufrimos con eso, o porque nos tiene, resignamos. tiene esas dos opciones. Entonces, muchas veces nosotros planeamos algo y no nos sale como queremos, entonces nos frustramos. Ahí es cuando surgen nuestros problemas con nuestro entorno y en verdad todo nos empieza a salir mal. Pero muchas veces eso podemos verlo de una manera de qué puedo aprender de ello. Y en verdad sí que cuesta, obviamente. Decirlo es fácil, pero estar ahí en el momento y sí que es difícil. Por ejemplo, yo el otro día estaba hablando con mi hermano y me decía, ya, pero si igual están bien, están ganando dinero y todo, pero es que en verdad No todo el no dinero. todo es el dinero. Sí tenemos dinero para poder costear nuestras cosas, pero últimamente hemos estado pasando por muchos baches y no ha estado fácil, en verdad, porque comodidades tan simples como tener donde dormir, tener nuestra ropa, comida y todo eso se vieron em, de cierta forma afectados, Comprometido. sí, comprometidos porque se nos echó a perder la van, para ponerlo en contexto, y tuvimos que mandarla al mecánico y lo que iba a ser una reparación de un día terminó siendo una reparación, ¿ya cuánto llevamos? De cuatro o 5. cinco, de 5 días, de casi una semana. Claro, y no sabemos todavía si es que el lunes la van a poder terminar. Ahora nosotros estamos en la van, pero porque es una historia más o menos larga, voy a tratar de resumirla. La van empezó con unos problemas porque salía mucho olor a diésel y ellos detectaron que podían ser los inyectores. Entonces, ¿qué hicieron? Sacaron los inyectores, pero dos de ellos estaban atascados. Y ahí es donde hubo el problema. Entonces, como estaban atascados, les tomó mucho más tiempo y el último tuvieron que romperlo para poder sacarlo porque no había otra forma. Y entonces la historia se dice por sí sola. Tuvieron que pedir un nuevo inyector. Eso va a llegar el lunes, supuestamente. Si es que no, bueno. Y los primeros días que nos dijeron que no iban a poder entregarnos la van, que fue el miércoles jueves, tuvimos que quedarnos en un hostel. Entonces, lo que pasó ahí es que teníamos que llevar todas nuestras cosas para bañarnos, ropa, un poco de comida. Después, bueno, la ropa de trabajo, obviamente. Pedir un Uber en la mañana en mi caso, eh, todo se volvió mucho más complicado. Y bueno, este fin de semana nos dijeron, miren, para que no tengan que pagar de nuevo un hostel, les podemos sacar la van a pulso, obviamente, porque no se puede echar a andar. Y pueden quedarse aquí afuera del taller. Así que en estos momentos estamos grabando afuera del taller donde nos están arreglando la van y estamos durmiendo aquí. En verdad, El bastante. lado bueno es que es un sitio súper tranquilo, los fines de semana aquí no pasa nadie porque es el típico polígono industrial donde están todos los talleres y los fines de semana aquí no trabaja nadie, así que eso es un punto a favor. Y otro punto a favor es que está buena la ubicación, porque mi trabajo está cerca, bueno, el tuyo quizás no tanto. Estamos cerca del Bueno, ya no centro, está nada cerca, pero bueno. estamos cerca del centro y estamos cerca del gym. Entonces igual es un punto que nos permite movernos. Si es que hubiese estado en otro lado, hubiese Claro, pero la sido. cosa es esa porque podríamos seguir enumerando la cantidad de cosas de cambios inesperados que no han ocurrido durante toda la semana, porque ya es no solo el dinero, ¿no? Que nos vamos a tener que gastar en toda la reparación, en todo este tiempo que lleva la van aquí, sino también la incomodidad de los cambios, de tener que ir con las mochilas preparadas para ir al gym y tener que pensar milimétricamente qué me llevo, qué no me llevo para hacer cualquier cosa, ¿no? Porque al final, pues no podemos mover la camper van y todo, bueno, no tenemos
electricidad apenas ahora mismo porque ha estado encerrada, entonces con los paneles solares pues no le ha dado el sol y tal. Y claro, ya no es solo, o sea, es como de todas las penurias o de todas las desgracias que no han ido ocurriendo, es poner el esfuerzo, porque al final es un esfuerzo de ver también las cosas buenas, de reconocer las cosas buenas, porque yo le estaba pensando que el miércoles fue cuando llevé la campervan al taller y el jueves, bueno, dos amigas mías se van, ¿no? Bueno, de hecho ya se han ido, han tomado el avión y el jueves habíamos quedado para ir a una isla, tal, entonces pues tomé el ferry, bueno, todo esto, a todo esto pues pasé la noche en el hostel, entonces fue como un poco también messy, Caótico. todo caótico, pero bueno, conseguí ir al supermercado a comprar comida, tal, y tomé el ferry y pasé un día súper bueno, o sea, es que hacía un tiempo perfecto, ¿no? Hice snorkel, tomé el sol, ¿no? Con mi amiga en la playa. Y al día siguiente, de repente me entró un bajón, ¿no? Cuando me dijeron que no estaba la van lista, de que íbamos a tener que pasar aquí el fin de semana, ¿sabes? Sin que pudiésemos arrancar la campervan. Y me entró un bajón que de repente, yo creo que en esos momentos tendemos a olvidar todo y tendemos a polarizar, como de mi vida es una mierda, ¿qué hago aquí? Todo me sale mal. Y, y seguidamente como que pensé, tío, se me acaba de olvidar el día tan estupendo que pasé ayer, ¿sabes? Con mi amiga en una isla paradisiaca. Entonces, yo siento que es eso, que todo el rato como que nuestra mente o nuestro ego pues va a querer ponerse en modo víctima y es completamente normal y es como hacer ese esfuerzo, que a veces es un esfuerzo inmenso, en ponerte también, quizás recordar también las cosas buenas no significa tampoco negar lo malo o evitarlo, sino que lo malo está ahí, pero también las cosas buenas o, por ejemplo, no sé, el detalle, ¿no? De que ha tenido el hombre del taller, ¿no? Que en verdad ha sido muy simpático con nosotros y yo siento que, bueno, como que tuvo una buena idea al decir, oye, mira, para que no pagáis más, más dinero en hostels, en accommodation fuera, podemos arrastrar la van y la dejamos aquí en el parking fuera y podéis pasar aquí las noches, ¿no? Claro, es que muchas veces Que, cuando pasan este tipo de cosas, las personas tendemos a culpar a nuestro entorno. Entonces, ¿qué hubiese pasado? Decir, puta, el mecánico tonto que rompió el inyector, él tiene toda la culpa, quiere sacarnos más dinero, etcétera. Pero en el fondo es algo que teníamos que hacer y lo aceptamos como Ujú. tal. En verdad, esta situación a mí no me molestó de sobremanera, así como decir, se están aprovechando, como en otros casos que sí me ha pasado, que pienso que se aprovechan porque Hombre, nos ven extranjeros. supongo que en otros momentos sí que, en otras situaciones sí que se querrán aprovechar de nosotros, ¿no? Mm, Pero sinceramente se ve que ellos están tratando lo mejor para poder claro, darnos la van pronto. claro, porque yo también considero que yo muchas veces peco de confiada y tú, esto lo hablamos el otro día, ¿no? Y tú a veces pecas de desconfiado. Entonces es como un término medio, ¿no? En plan, no dejar que, o sea, no vivir en los mundos de Yuppie y pensar que todo el mundo tiene buenas intenciones contigo, pero tampoco pensar que todo el mundo te va a timar, ¿no? Es como, yo por ejemplo creo que, bueno, que esto es algo que podía haber ocurrido, que podía ocurrir y ha ocurrido. Y, ¿Y qué es lo bueno? Pues que bueno, tiene solución, ¿no? Está, o sea, el otro día pidieron la pieza que falta, el inyector que falta de Sydney y pidieron como envío express. Entonces, también es cierto que dijo el señor como, bueno, finger cross, ¿no? De que Llegue el probablemente lunes. este el lunes, llegue el lunes, pero tampoco te voy a prometer, ¿no? Porque no te quiero dar falsas expectativas. Pero bueno, nosotros esperamos, por favor, que para el lunes ya la tengamos lista.
Y yo, por otra parte, también siento que tengo la conciencia tranquila porque ya os digo que esto no es un problema que nos ha surgido ahora, sino que es algo que viene de antes, ¿no? Que cuando arranca el coche, sobre todo, que echa un pedazo a diésel. Y, y yo me siento bien en el sentido de que estamos haciendo lo que quizá tendrían que haber hecho los anteriores dueños de la camper van, ¿no? Entonces, yo siempre intento hacer las cosas bien y ya no solo pienso en nosotros, en arreglar la campervan, porque al final, a fin de cuentas, nosotros vamos a vivir aquí una temporada, ¿no? Vamos a utilizar la van una temporada tal y luego pensamos venderla. Entonces también es pensando en la persona que nos va a comprar la campervan, ¿sabes? De dejarla bien o incluso mejor. Bueno, ya la estamos dejando mucho mejor de la que la compramos y así yo intento tener como esa mentalidad en el resto de cosas en mi vida, ¿no? Claro. No pensar que porque, ay, pues los otros no lo hicieron, pues yo para qué lo voy a hacer, ¿no? O sea, si la van, tira. Pero al final, mira, o sea, han roto un inyector de lo atascado que estaba, o sea, que ese problema estaba ahí. Y claro, y había evidencia también de que anteriormente lo habían intentado arreglar. Faltaban Normal. pernos, se notaba que lo habían manipulado ahí, pero vieron el problema y dijeron, no, 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 dejémoslo mejor ahí, Claro. como está, y Lo sigue intentaron funcionando. arreglar, pero en plan mal. Claro. Entonces, eso, y también me siento muy identificado con lo que tú dices, porque en verdad este capítulo se resume en eso, que es nosotros ponemos nuestra mejor intención, pero al final el que decide es una fuerza externa, Dios, el universo, llámenlo como quieran, pero, por ejemplo, también teníamos la moto. Y bueno, un día cuando la voy a ver, porque la tenía estacionada por ahí, ya que vivimos en la campervan, cuando la voy a ver, me doy cuenta que estaba rayada, el manillar del embrague estaba roto. Entonces alguien la chocó, o la golpeó, o la botaron, o no sé qué pasó, pero estaba rayada y estaba el manillar roto. Entonces dije, puta, y ahora la quiero vender. Entonces dije, ya. No voy a sufrir, porque en verdad llamé a la Miriam para contarle, pero cada vez siento que tengo como una Mayor postura, resiliencia. sí, una postura más de aceptación, de ya, pasó esto, quizás me desanimo un poco, pero me doy cuenta de eso, que quizás el Matías del pasado hubiese reaccionado mucho más alterado, así como, ¿por qué todo lo malo me pasa a mí? El universo conspira en mi contra, o cualquier cosa. Pero fue como, ya, me desanimó un poco, pero dije, ya, ¿qué cartas puedo tomar? Si, total, tengo un buen trabajo, quizás tengo el dinero para poder permitirme arreglarla, entonces, y, y yo igual tengo el conocimiento para poder hacer algo, entonces ya pedí la manilla, la compré, después compré otros productos para pulirla, para sacar óxido, para dejar la cadena impecable, o sea, la moto quedó súper, súper bien. Aparte, anteriormente había invertido un montón de dinero, como $600 en el mecánico para arreglarla. Entonces, yo puse mi mejor intención, me tardé un montón en venderla porque mi intención era venderla rápidamente y al final fueron pasando cosas. Y, y eso, al final vendí la moto hace una semana y qué falta nos hizo esa moto ahora. Después de tantos meses de tratar de venderla, justo la vendí y nos quedamos sin moto. Y la bicicleta el otro día alguien yo creo que la intentó robar porque el candado lo lograron doblar, el U-Lock, que es un candado súper duro, Mm. está un poco doblado y yo creo que las amarrearon o algo y el freno también estaba roto, el freno de atrás. Entonces, una vez que se rompieron las pastillas del freno anterior, empezó a perder líquido y yo la llevé al mecánico porque necesitábamos desangrarla. Y justo antes de eso, perdón, se me estaba olvidando, me roban el asiento de la bici. Es que son una seguidilla de cosas. Y la llevo al mecánico y el mecánico no puede arreglar el freno. Y la cosa es que la bici se quedó ahí durante los días que la van estuvo aquí, entonces no podíamos movernos, solo Mm. podíamos movernos a pie, ocupando Uber.
Bueno, Y yo un tam- inciso, yo finalmente tomé la decisión de comprarme una bici porque creo que también me hacía falta. Entonces yo lo tomé como que la vida me estaba diciendo, cómprate una bici porque si no, no vas a ningún lado. claro, porque estuviste ocupando la mía, ya que la tuya Claro. anteriormente te la habían robado. Claro, pero al final que volvemos a lo mismo, ¿no? Que yo podría quedarme con ese suceso que me pasó, que en verdad, para ponerlo en contexto, nosotros vivimos en una ciudad pequeña, en Queensland, ¿no? En Australia, que no sé por qué, o sea, no es nada peligrosa, pero la tienen dada con las bicis. O sea, por favor, si es que vives en Cairns y te compras una bici, ten el máximo O un cuidado. scooter. Entonces, ¿qué es lo que hago yo ahora? He aprendido de la experiencia y es que ahora ni en bueno, ayer fui a la lavandería y tal, estaba doblando ropa y metí la bicicleta dentro. O sea, me da igual. Si es que me dicen algo o veo que hay mucha gente y tal eh, que va a molestar y tal, no la voy a meter dentro y la amarro a una farola o lo que sea, pero ayer estaba medio vacía la lavandería y dije, sí, la voy a meter dentro. O en mi trabajo, ya le dije a mi jefe y en verdad mi jefe lo entiende, ¿no? Porque de hecho le dije que te robaron el sillín y se quedó loco en plan, no, no puede ser. O sea, ¿qué van a hacer con un sillín? Entonces es eso, como ahora tomar la máxima precaución y cuidarla todavía más que antes. Pero Mm, Pero sí, por una parte, hay cosas que están en tu control, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues tener más cuidado, ¿no? Con la bicicleta o qué sé yo. Pero hay cosas que escapan de nuestro control y cuando suceden, yo siento desde hace tiempo, yo tengo esa mentalidad de que nada ocurre por casualidad, de que todo ocurre por algo y que quizás esto es un poco difícil de entender a veces, pero siento que las personas con las que nos cruzamos en nuestro camino, ¿no? Al fin y al cabo no son ni buenas ni malas, sino que simplemente somos personas, somos almas, ¿no? Que están aquí en este mundo para aprender y alguien que utiliza el mal es una persona ignorante al fin y al cabo, ¿no? Que no sabe hacerlo de otra forma, pero entiendo que a veces pues tú quieras matar a alguien, ¿no? Por ejemplo, al que me robó la bici, pero es como siempre intentar llegar a esa conclusión y pensar en esa persona no como una persona malvada y no ponerle contexto, ¿no? A la vida de esa persona, del por qué hace esa criminalidades o tal, y verla más como un entrenador, ¿no? Porque al fin mm, y al cabo, por mucho que nos duela, es cierto que todas las cosas que le han ocurrido, sobre todo las más dolorosas, paradójicamente, no nos gustaría que fuese así, pero normalmente es así, las cosas más dolorosas son las que más aprendizaje nos traen, inclusive las personas, ¿no? Que nos hacen la puñeta y pensamos en ella y decimos, "Arr", pero luego al cabo de un tiempo como que dices, quizá cultivé la paciencia, ¿no? Con esta persona o ¿tú qué claro. opinas? Sí, yo opino exactamente lo mismo, en verdad. Y uno a medida que pasa el tiempo va adquiriendo esa madurez. Una, porque la vida te empuja a ello y otra, que en nuestro caso estamos solos, entre comillas, igual, porque no tenemos nuestra familia cerca, a eso me refiero. Mm, Entonces, tenemos que tomar las riendas de nuestra vida por nosotros mismos, o sea, no tenemos a nadie que decirle, oye, ¿me pueden venir a buscar aquí? ¿O me pueden sí. ayudar? ¿Me puedo quedar en su casa? Es como Se tener que, agudiza el ingenio. claro, entonces todo tienes que valerte por ti mismo y dar cara nomás. Algo que muchas veces cuando tenemos el apoyo de alguien más es como, ya sí, total, me confío de eso. Total, tengo a mis Bueno, papás que... nosotros tenemos el apoyo el uno del otro y por eso hacen, yo creo que me confío. Porque Claro, digo, bueno, tengo a Matías, él lo puede arreglar. claro, pero Pero sí, eh, completamente. eso, y todo se ralentiza, como dije en mi video, en el Reels que subí el otro día para que le vayan a echar un vistazo, es un buen resumen.
de, de cómo han sido estos meses en de la cómo nos Campervan. sentimos, en verdad. No explico como paso a paso todo lo que hemos vivido, pero sí como una pincelada de cómo nos sentimos. Y Mm. quizá mucha gente se siente identificada con ese sentimiento, como decir, pero ¿por qué si yo lo intento y no puedo avanzar? La vida no me deja, me siento trabado todo el tiempo. Y es que es así, simplemente ya Y yo está, creo ya que nos pasó. sentimos la mayoría de las veces, perdona, No, sí, ¿quería sí. decir algo? La mayoría de las veces nos sentimos frustrados porque las cosas no salen como la idea que teníamos en nuestra cabeza. Y la realidad siempre es distinta, pero al fin y al cabo está bien, porque siempre va a ser mejor la realidad, lo que ocurre, ¿no? Que quedarte en una idea. Por ejemplo, el hecho de que nosotros nos hayamos atrevido a vivir esta experiencia de vivir en una campervan nos ha hecho experimentar lo que es realmente, ¿no? Y de otra forma nos habríamos quedado con los típicos vídeos súper aesthetic, ¿no? Que vemos en Instagram y en las redes sociales de lo que es la vida en la campervan, como en el campo, con tu termo, ¿sabes? Tomándote el café y tomando el sol, y en realidad es mucho más, ¿no? Y yo me alegro de haber vivido esta experiencia, a pesar de en muchos casos haber sido incómoda, porque ahora puedo decir, o sea, puedo contar mi propia experiencia, ¿no? Porque al final también es siempre mi experiencia, mi opinión, y la tienes que vivir tú para contrastar la información. Entonces, yo creo que al final siempre se trata de atreverte y pasar a la acción y hacer aquello que tienes en mente y contrastar. No, porque, o sea, no es hacer las cosas pensando en que van a salir como tu imagen idealizada, ¿no? Sino hacerlas y ver a ver qué pasa y no. Sí. Es que yo cada vez trato de meterme más en la cabeza el pensamiento de que la vida a mí me manda estos retos para aprender, porque a mí me encanta resolver problemas. De otra forma, yo creo que no me movería de mi cama. Si no tuviera ningún problema que resolver, algo que me quite el sueño, no me movería de mi cama. Es muy difícil como despertar esa motivación en mí. Como que necesito como Problema. problema, ese pequeño sufrimiento, no sé si llamarlo así, pero es Sí, como esa como incomodidad esa que te hace incomodidad salir. de sentirme que necesito más, como Mm. necesito mejorar. Y a Y veces yo creo que en esa, ahí somos diferentes porque yo como que no necesito eso, sino que yo directamente es como que pon que, no sé, me he mudado a un sitio y está todo como súper bien, ¿no? Como tengo mi rutina, em, sí, como que todo está bien, aparentemente bien, pero yo es como que llega cierto tiempo en el que me aburro, ¿sabes? O sea, es como un aburrimiento existencial y necesito como algo en mi vida. Entonces, para mí que yo lo acabo buscando, como que acabo buscando ese cambio. Quizá hay personas como tú que necesitan como que les ocurra algo es que yo me y meto yo en el es asunto y como me surge un no. problema, siempre. Siempre es como yo no espero, siempre es así. Pero al final es siempre salir de la zona de confort y probar y experimentar y descubrir y sentirlo en tus propias carnes, ¿no? Por ti mismo. Que no jamás es lo mismo a cómo te lo cuentan. Por ejemplo, el otro día en la isla, pues los chicos con los que fui, ¿no? Los amigos de mi amiga, estaban teniendo una conversación que es que cuántas veces, sobre todo aquí estando en Australia, yo siento la gente como que habla, ¿no? En plan, ay, no, pues es que a mí no te recomiendo para nada Cairns porque es que yo llegué y me costó 2 meses encontrar un trabajo y luego no daban hora y el tiempo era horrible porque llueve todo el rato. Y entonces quizá si tú no tienes si tú no tienes criterio, tu Sí, propio criterio,
o no pasa por el filtro de tu juicio, te lo puedes creer, ¿no? Puedes polarizar esa opinión y puedes decir, uy, ya, Cairns está echado del mapa, no voy a ir. Pero si vas un poco más allá, dices, vale, esa es la opinión de esa persona, esa es la experiencia de esa persona y puede ser que yo vaya a Cairns y me encante porque cada persona es un mundo. Entonces capaz que esa persona no le gusta tanto la playa o no le gusta tanto el clima tropical y a ti te O porque le encante. costó encontrar trabajo. Claro, Por situaciones que le han pasado a y ella que puntualmente eso o de a él. encontrar trabajo también es tan subjetivo porque depende completamente de tu nivel de idioma, tu nivel de inglés, tu experiencia, en qué sector O estás tu trabajando, tu actitud. actitud total. Entonces, es no quedarte jamás con la opinión de otro y atreverte a vivirlo en tus propias carnes y ya ahí decides. Yo me quedaría con eso. Sí, y vaya que es importante. ¿Ya quieres ir cerrando? No, sí, bueno, sigue. Em, no, que vaya que es importante todo este tema que estamos hablando, porque también se puede extrapolar a la van. Decir como aconsejarle a alguien jamás se compren una van, es puro problema. Cómprense una de tal año, de tal marca, porque si no, puros problemas le van a dar. Esto tienen que hacerlo así, tienen que hacerlo así, y es que en verdad depende de la experiencia de cada uno, como dice Miriam. Y lo otro, nosotros no estamos diciendo que la van life es una mierda, porque no lo es. Hemos tenido muy No. buenos momentos y hemos tenido complicaciones también, como en todas las cosas de la vida. Mm. Y por ejemplo, también se me viene a la cabeza que cuando yo le he dicho a mucha gente como vivimos en una van, es como dicen, guau, qué genial, yo quiero hacer lo mismo. Y es como, yo creo que esa gente tiene como en la cabeza esa idea de que tú decías, como Claro, tomando el cafecito ahí esa idea en que la teníamos playa. nosotros, pero ahora Claro, nosotros podemos contar en nuestra experiencia, pues también las cosas que hay que tener en cuenta. claro. Entonces es contrastar ideas y no quedarse con eso. Es simplemente no es, wow, una maravilla y tampoco es que todo es terrible. Entonces es como la vida en general. Tiene su alto y bajo. Y lo que sí Totalmente. rescatamos de toda esta experiencia es que aprendimos y seguimos aprendiendo un montón. Mm. Yo he aprendido mucho de electricidad, por ejemplo, hacer las conexiones. em, bueno, construcción ya tenía un poco de conocimiento, pero sigo ahí haciendo pequeños arreglos siempre. Mm. Y de eso se trata. Como dice Miriam, siempre tratar de ser mejor. Nosotros ponemos nuestra mejor intención Y y luego que lo Dios dirá, dejamos en las manos de Dios. como decía mi abuela, Dios dirá. Claro, el día de mañana nos pueden robar la van ¿Que qué y razón? Bueno, ojalá que no. Ya, Diosito, por favor. que le ponga un pare. Vale. Bueno, y con todo esto, bueno, antes de cerrar, que yo creo que ya es la hora, también me gustaría dar la noticia de que se avecinan cambios en nuestra vida, pero os vamos a contar con más detalle más adelante, así que si nos seguís, pues ya vais a seguir nuestro recorrido, pero el caso es que sentimos que nos apetece un poco de estabilidad, entonces habíamos pensado que queríamos pasar los últimos meses aquí en esta ciudad en un piso y intentar alquilar la van, o sea, ponerla en alquiler. No sabemos cómo es ese proceso, pero bueno, ya os iremos contando. Claro, después de todos los arreglos que hemos hecho, de todas las cosas, sentimos que en verdad es una van que está quedando de lujo. Mm. Porque igual le hemos puesto cariño, entonces igual hay cariño de por Sí, medio, y que la pero gente lo va a disfrutar. esa es la idea. Y nosotros también vamos a descansar un poquito de la vida en la van, pero no significa que no vayamos a volver. Ujú. Es solo durante un tiempo. Así que con Pero esto bueno, ese es creo, el plan, no sabemos qué va a pasar claro, el día de mañana. claro, es eso, que nosotros ahí ponemos el plan y luego nunca sucede el plan y siempre Así que hay... esta filosofía de vida es una buena frase para desligarte de todo y dejar que las cosas sucedan.
Claro, lo que Que tú no has confundan, dicho. no es no tomar acción, sino que es tomar la mejor acción que tú puedas, pero ya, Es lo que libérate. tú has dicho, siempre practicar la aceptación. Y la aceptación no viene sola, ya digo que viene a través de mucho esfuerzo mental, de todo el tiempo pensar, vale, quizá esto es lo mejor que me... No se hacen más fuerte en el fondo. Porque no te Sí. mata, te hace más fuerte. Chao. Y ya está. Ya está, coño. Chao. Y ya nos despedimos, Nos que vemos estén la muy semana bien. que viene. Esperamos verlo en los comentarios, los me gusta, suscriptores en todas nuestras redes sociales. Así que ojalá que nos comenten y nos hagan saber si es que les gusta el contenido. Muchas gracias. Adiós. Chao.